Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Cómo romper una adicción y mantenerse libre de ella. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de cómo romper una adicción y también de cómo mantenerte libre de ella, que no vuelvas a caer. Lo más tonto es romper la adicción y luego volver a caer. Así que quiero explicarte cómo romperla y cómo mantenerte libre de ella de forma permanente. Te estoy hablando yo, que soy un ex adicto a los carbohidratos. Mi adicción favorita, la que me tenía a mí gordo, enfermo, medicado, era el arroz. Hay gente que es con el pan, hay gente que es con el azúcar, otros con el chocolate, algunos es con el dulce, otros con la cerveza, sabe Dios. En el caso mío era el arroz. Yo mataba por el arroz. Yo no podía vivir sin el arroz. Y yo hace años que no lo toco, porque desde que me quité de él, como era un alimento agresor para mí, adelgacé, bajé de peso, me bajó la presión, me bajó los triglicéridos, me bajó el colesterol, se me arregló la vida y me devolvió la salud completa, ¿no? Así que es importante uno poder romper una adicción y romperla de forma permanente. Entonces, fíjate, en el episodio anterior estaba hablando, en un pequeño resumen, de cuál es la causa de una adicción. La causa de una adicción, resumiendo, es que la realidad es que todos nosotros somos seres espirituales, tenemos un cuerpo y también tenemos una mente. Ninguno de nosotros es su cuerpo. Usted es un ser espiritual y tiene personalidad, su cuerpo no tiene personalidad. Son dos cosas completamente distintas. No se puede confundir uno con su propio cuerpo. El cuerpo tiene unas necesidades. Lo que se pone adicto es el cuerpo. Usted como ser espiritual no puede tener adicciones. Es el cuerpo lo que está adicto. Ahora, ¿por qué el cuerpo se pone adicto? Bueno, porque el cuerpo nos da placer. El cuerpo nos da satisfacciones y nos las da a través de los sentidos. Las dos áreas de sentidos principales del cuerpo humano son la boca, que está el sentido del paladar, del gusto, del sabor, del dulce, de lo sabroso, y el área sexual, ¿no? Así que básicamente el cuerpo tiene dos áreas por donde entra la sensación principalmente. Sí puede entrar a través de la piel, en el tacto y demás, pero las dos áreas principales que más adicto ponen a una persona es el tema de la comida, el tema de los alimentos, del dulce y demás, y el tema sexual, ¿no? Por eso usted ve que hay parejas que se rompen simplemente porque uno de los dos está adicto al sexo con otra persona, no se puede controlar o lo que sea, ¿no? Pero básicamente es importante saber eso. Ahora, para uno salir de la adicción, pues estábamos diciendo que la única forma de salir de la adicción es cortar la sensación. Si uno no corta esa sensación, ¿cómo se hace? Bueno, uno usa carne, queso, huevo por 48 horas, usa agua, usa magnesio, usa potasio, y con eso rompe la adicción. Ahora quiero decirle algo todavía más importante. Es importante romper la adicción para uno estar libre y uno poder controlar su cuerpo. Oiga, no se supone que su cuerpo le dé órdenes a usted, que su cuerpo le diga, yo quiero chocolatito, yo quiero galletita, yo quiero pizza, yo quiero Coca-Cola. No se supone que usted le da órdenes al cuerpo, porque usted es el ser espiritual que lo manda. Es como si su carro le dijera a usted para dónde va a ir hoy, o si va a doblar a la derecha o a la izquierda, o si debe parar o seguir la luz, seguir el semáforo o lo demás, ¿no? Así que básicamente usted se supone que controle su cuerpo. Y si usted quiere control del metabolismo y de la salud, tiene usted que controlar el cuerpo, no puede dejar que el cuerpo lo controle a usted. Para romperlo, ok, pues se corta la sensación, se hace corta la sensación, hace una dieta correcta, carne, queso, huevo, lo que sea, le quita todos los carbohidratos que son los más adictivos al cuerpo. Ahora ya usted acaba de romper la adicción. Perfecto, felicidades, ya rompió la adicción. Ahora tenemos un problema. Ahora, ¿cómo usted hace para que esa adicción no regrese? ¿Ok? Mucha gente hace su dieta. Ven el libro El Poder del Metabolismo, ahí le explico, hay un capítulo que se llama Cómo romper el vicio, le explico cómo hacerlo y me dice, no, yo rompí la adicción y bajé muchísimo, pero ahora estoy gordo otra vez. De hecho, estoy más gordo que antes. ¿Por qué? Porque me regresó la adicción. Ahora quiero decirle cómo hacer para que no le regrese. Tan importante es romperla, pero más importante es que no le regrese, por favor. Entonces, lo que hay que hacer es esto. Usted tiene que saber que cuando usted rompe una adicción, usted está obligando a su cuerpo a cambiar lo que llevaba ya de costumbre. El cuerpo
mantiene la costumbre. Por ejemplo, si usted acostumbra a su cuerpo a hacer ejercicio, su cuerpo le va a pedir ejercicio. Si usted acostumbra a su cuerpo a comer dulce, su cuerpo que le va a pedir dulce. Si usted acostumbra a su cuerpo a tener sexo todo el tiempo, pues el cuerpo le va a pedir sexo. O sea, el cuerpo es algo que es entrenable, es como un perrito. Usted puede adiestrar un cuerpo a que haga ejercicio, el cuerpo le pide ejercicio. Mientras usted no haga ejercicio, el día que usted trata de hacerlo, le va a doler hasta el alma. ¿Por qué? Porque no lo tiene adiestrado para hacer ejercicio. Así que el cuerpo es un organismo que se adiestra. Usted lo adiestra a hacer lo que usted quiera. Ahora, si usted rompió la adicción, siguiendo mis recomendaciones, que le garantizo que cortar la ansiedad, cortar la sensación, y tomar agua y magnesio y potasio y la dieta de pura proteína por 2 días, funciona. Eso funciona siempre. Ahora el truco es cómo hacer que esa adicción no regrese. La forma es que usted tiene que garantizarse que usted va a tener ese cuerpo súper hidratado. Usando la fórmula, si usted no lo hidrata, el cuerpo va a estar bajo de energía. Porque lo que más le da energía al cuerpo es el agua, no es la comida, es el agua. Usted puede estar sin comer un mes y medio, no se muere. Ahora, usted se queda sin agua por 7 días, usted se muere. O sea, es más importante el agua que la comida. Así que si usted no le da suficiente agua, que se usa la fórmula, usted sabe, la fórmula es el peso en kilogramos dividido por 7 igual a vasos de agua, o el peso en libras dividido por 16 igual a vasos de agua al día. Tiene que darle agua suficiente para mantener ese metabolismo alto y mucho nivel de energía. Si el cuerpo se le baja de energía, él le va a pedir la adicción para atrás. Porque eso es lo que más el cuerpo quiere, energía. Ahora, lo otro que tiene que hacer es que tiene que mantenerse suplementado a tolerancia intestinal con el magnesio. Hay un episodio de Metabolismo TV que le habla de cuánto es la dosis correcta de magnesio. Tiene que ser a tolerancia intestinal. Todos somos distintos. La cantidad de magnesio que su cuerpo necesita no es la misma que necesita el mío. Nadie es igual a nadie. Tengo personas que con media cucharita de magnesio o una tableta o lo que sea le va. Tengo otros que usan 14 cucharitas. ¿Me siguen? O sea, porque son cuerpos que necesitan mucho magnesio. O sea, que usted tiene que averiguar cuál es la cantidad de magnesio que necesita su cuerpo para estar relajado. Y lo otro es que el magnesio nunca funciona bien si no tiene potasio. ¿Okay? Estos dos le llaman el dúo dinámico, magnesio y potasio. Estos dos son calmantes, tranquilizantes. Si usted, después de romper la adicción, se mantiene alejado de la sustancia, mantiene el nivel de agua bien y mantiene suficiente magnesio y potasio, realmente usted no va a tener deseo de brincarle encima y de descontrolarse arriba de un chocolate o de un pedazo de pan o del arroz o de la tortilla mexicana o de lo que sea que lo tenía usted adicto. Así que básicamente para mantenerse usted necesita agua suficiente, magnesio, potasio, y si hace eso, definitivamente que usted se puede mantener libre de la adicción de forma permanente y será usted libre. Y en vez del cuerpo darle órdenes a usted le da órdenes a su cuerpo, que es lo que se supone que pase. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.